Antes de continuar, un dato importante. Más del 90% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Si te gusta este tipo de relatos, te invito a suscribirte al canal, activar la campana y dejar tu like. Eso ayuda mucho a que este contenido siga llegando a más personas. Y ahora dime algo en los comentarios. ¿Te atreverías a pasar una noche solo en uno de estos pueblos o ranchos? Apaga las luces, ponte los audífonos, porque aquí comienzan relatos del inframundo. Llegué al rancho al atardecer, cuando la luz se vuelve espesa y adquiere la consistencia de una herida mal cerrada. El camino de terracería se estiraba como una lengua reseca entre nopales y mezquites, y el polvo levantado por mis pasos se me adhería a la piel con una devoción íntima, como si reconociera en mí a alguien destinado a permanecer. Todo parecía ordinario en ese modo cruel que tiene la normalidad en los lugares remotos, la casa principal encalada hasta el agotamiento, los corrales vacíos, la noria inmóvil que sostenía un silencio antiguo. Mi respiración se acompasó con el canto distante de los insectos, y por un momento creí que el mundo conservaba aún una lógica mínima, una gramática reconocible. El aire olía a cal, a estiércol viejo y a humedad retenida en la tierra. Cada inhalación arrastraba partículas invisibles que se asentaban en mi garganta, provocándome una tos breve y seca. Sentí el sudor nacer en la base de mi cuello, no por el calor sino por una inquietud sin nombre que me recorría como un insecto bajo la piel. Observé las paredes del rancho, cuarteadas por el sol, y pensé en las manos que las habían levantado, ahora ausentes, disueltas en el mismo polvo que pisaba. La soledad no era un vacío sino una presencia compacta, un peso que se apoyaba en mis hombros. La noche comenzó a descender con una lentitud deliberada. Las sombras se alargaron hasta tocarse entre sí, y la luz restante se filtró por los huecos de las construcciones como un líquido cansado. Fue entonces cuando noté la primera anomalía. El viento, que había soplado constante desde mi llegada, se detuvo de manera abrupta, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Los insectos callaron al unísono. Ese silencio no fue la ausencia de sonido, sino una sustancia densa que me presionó los oídos y me hizo tragar saliva. Mi corazón respondió con una aceleración torpe, y un temblor casi imperceptible se instaló en mis manos. Caminé alrededor de la casa, tocando las superficies ásperas para anclarme a lo tangible. La madera de la puerta principal estaba tibia, respiraba bajo mis dedos, y por un instante sentí que devolvía el contacto, como un animal adormilado. La luz menguante reveló marcas en el suelo, surcos que no recordaba haber visto antes, formando patrones que parecían obedecer a una intención paciente. Mi mente buscó explicaciones prácticas, pero cada una se deshacía al formularse, dejando un residuo de vergüenza y miedo. Con el avance de la oscuridad, el rancho comenzó a transformarse, no en un cambio brusco, sino en una deriva lenta, como la descomposición de un cuerpo. Las distancias se volvieron imprecisas. Lo que antes estaba a unos pasos ahora requería un esfuerzo prolongado. El cielo se cerró sobre sí mismo, y las estrellas aparecieron apagadas, como ojos cansados que evitaban mirar hacia abajo. Un olor metálico emergió del suelo, mezclándose con el aroma de la tierra, y me provocó náuseas. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda, empapando la ropa hasta adherirla a mi cuerpo. Mis pensamientos comenzaron a girar en círculos, insistiendo en detalles minúsculos, la textura del polvo en mis labios, el latido irregular en mis sienes, la sensación de que algo observaba desde ángulos imposibles. No veía ninguna figura definida, pero la certeza de una atención ajena se volvió insoportable. Cada crujido de la madera, cada roce de hojas secas, adquirió una intención dirigida exclusivamente hacia mí. Mis músculos se tensaron, preparados para una huida que no tenía destino. Al adentrarme en uno de los cuartos del rancho, la oscuridad se espesó hasta volverse casi sólida. La linterna que llevaba iluminó fragmentos inconexos, un catre cubierto de polvo, herramientas oxidadas, manchas oscuras en las paredes que parecían absorber la luz. El aire allí dentro era distinto, más frío, con un olor a encierro prolongado que me raspó los pulmones. Mi respiración se volvió ruidosa, y cada exhalación resonó como una confesión indeseada. Sentí un hormigueo en la nuca, una advertencia física de que no estaba solo en ese espacio clausurado. La escalada fue gradual y despiadada. Empecé a percibir vibraciones en el suelo,
pulsaciones rítmicas que no coincidían con mi propio pulso. Las paredes parecían inclinarse, apenas, en un gesto de escucha. Una presión se acumuló en mi pecho, dificultando la respiración, y mis piernas se volvieron pesadas, como si la tierra reclamara un tributo de carne. La linterna parpadeó, y en esos intervalos de penumbra vi contornos que no se repetían al volver la luz, geometrías que desafiaban cualquier arquitectura humana. El clímax llegó sin estruendo. Fue una saturación de sensaciones que colapsaron en un instante prolongado. El suelo bajo mis pies cedió en su consistencia y se volvió blando, orgánico. Un olor abrumador a óxido y carne antigua inundó el espacio. Sentí algo rozar mis tobillos, no con violencia, sino con una curiosidad paciente. Mi piel se erizó hasta doler, y un calor febril me subió al rostro. La oscuridad se cerró por completo, y en esa negrura absoluta percibí una vastedad, una conciencia extendida que no necesitaba forma para existir. Mi mente se fracturó en fragmentos que se aferraron a recuerdos insignificantes, mientras el resto era absorbido por una comprensión imposible. No hubo liberación ni resolución. Cuando la sensación remitió, me encontré nuevamente al aire libre, bajo un cielo que comenzaba a clarear. El rancho estaba allí, aparentemente intacto, pero algo fundamental había cambiado. El silencio persistía, cargado de una promesa ominosa. Mi cuerpo estaba cubierto de polvo húmedo, y mis manos temblaban sin control. Sabía, con una certeza que no admitía consuelo, que el lugar no había terminado conmigo. El rancho y yo habíamos intercambiado algo irreparable. Al alejarme, sentí que cada paso me hundía más en una fatalidad que no necesitaba perseguirme. Ya viajaba dentro de mí, adherida como el polvo del camino, esperando el momento de reclamar su retorno. El amanecer no trajo alivio. La luz nueva no disipó la sensación de estar invadiendo un territorio que ya me había marcado como propio. Cada tonalidad del cielo parecía enferma, lavada por un cansancio cósmico, y el sol emergió con una timidez impropia, como si temiera iluminar aquello que yacía debajo. Avancé unos metros por el camino, pero el polvo seguía adherido a mis botas con una obstinación casi orgánica. No importaba cuánto me alejara. El rancho continuaba ocupando un espacio desproporcionado en mi percepción, como si se expandiera hacia adentro, colonizando mis pensamientos con la misma paciencia con la que la humedad invade los muros. Mi cuerpo comenzó a manifestar el precio de la noche. Los músculos se me contraían sin orden, impulsados por descargas nerviosas que no respondían a mi voluntad. Un dolor sordo se instaló detrás de los ojos, y cada parpadeo arrastraba imágenes residuales, la negrura compacta, las superficies blandas, la intuición de una presencia que no había necesitado revelarse del todo. Mi estómago se retorcía lentamente, como si digiriera algo ajeno, algo que no había ingerido pero que ahora formaba parte de mí. Intenté imponer una narrativa racional, una secuencia lógica de hechos que pudiera contener lo ocurrido. Sin embargo, las ideas se disolvían antes de adquirir forma. El recuerdo del rancho no se comportaba como una memoria, sino como una herida abierta que seguía recibiendo estímulos. Sentía pulsaciones internas que no coincidían con mi ritmo cardíaco, latidos desplazados que recorrían mis extremidades con una cadencia extraña. Al detenerme, al intentar escuchar mi propio cuerpo, percibí un eco, una reverberación interna que no debería existir. La tierra a mi alrededor comenzó a mostrar signos sutiles de alteración. Pequeñas grietas se abrían y cerraban con lentitud, como bocas que ensayaban un lenguaje olvidado. Las plantas parecían inclinadas hacia mí, no por efecto del viento inexistente, sino por una curiosidad muda. El olor metálico persistía, ahora mezclado con un aroma dulzón que me recordó vagamente a la descomposición. Cada inhalación era un acto de valentía involuntaria, y mi garganta ardía como si respirara partículas de óxido. Conforme avanzaba, me di cuenta de que el paisaje se repetía con variaciones mínimas. El mismo mezquite retorcido, la misma piedra partida en dos, el mismo montículo de tierra oscura. Caminaba y caminaba, pero la sensación de progreso era ilusoria. Un sudor frío me empapó la frente, y mis piernas comenzaron a flaquear. La certeza se asentó lentamente, pesada y definitiva. No estaba saliendo del lugar, sino orbitándolo, atrapado en una geometría que no obedecía a la distancia sino a la intención. El rancho ya no era solo un sitio físico, se había convertido en un principio activo,
una entidad distribuida en el suelo, el aire y ahora en mi sistema nervioso. Sentí una presión en el pecho que no era dolorosa, sino posesiva. Algo dentro de mí se acomodaba, ajustando mis ritmos internos a una frecuencia más antigua. Mis pensamientos se ralentizaron, adoptando una gravedad nueva, como si cada idea debiera atravesar un medio más denso antes de llegar a la conciencia. Al caer nuevamente la noche, o tal vez nunca había terminado de irse, la luz se extinguió sin transición. No hubo crepúsculo, solo un apagón repentino del mundo visible. Mis sentidos se replegaron hacia adentro, y en esa clausura sensorial percibí con mayor claridad la vastedad que me rodeaba. No era un vacío, sino una acumulación infinita de algo expectante. Mi respiración se volvió superficial, y cada inhalación parecía convocar una respuesta silenciosa desde el suelo. Comprendí entonces que el horror no residía en un encuentro final ni en una revelación grandiosa. El verdadero terror era la continuidad, el hecho de que nada concluyera, de que la experiencia se prolongara más allá de los límites de la noche y del lugar. El rancho no necesitaba retenerme físicamente. Había implantado en mí una semilla de pertenencia. Mientras permaneciera vivo, llevaría conmigo su silencio, su geometría imposible, su hambre paciente. Cuando finalmente mis fuerzas cedieron y mi cuerpo se desplomó sobre la tierra, no sentí impacto. El suelo me recibió con una familiaridad obscena. Antes de perder la conciencia, si es que la perdí, tuve la certeza de que ya no era un visitante. Yo era ahora una extensión del rancho, un punto más en su cartografía invisible. Y aunque mis ojos se cerraron, su atención permaneció despierta dentro de mí, esperando, con una paciencia que no conoce el paso del tiempo, el momento de abrirlos de nuevo. La oscuridad no se retiró cuando mis párpados cedieron, simplemente cambió de alojamiento. Pasó del exterior a un espacio interior donde la noción de sueño resultaba inútil. No hubo descanso, solo una suspensión de la voluntad. Sentí mi cuerpo inmóvil, pesado como una ofrenda enterrada a medias, mientras algo más, una atención lenta y minuciosa, recorría mis límites con una familiaridad que no había sido aprendida, sino recordada. Cada nervio era un filamento expuesto, y por ellos corría una información ajena que no dolía, pero erosionaba. El tiempo dejó de comportarse como una secuencia. Se volvió una presión constante, como el fondo de un pozo que empuja hacia arriba. En ese estado, percibí el latido profundo del lugar, no como un sonido sino como una marea subterránea que atravesaba mis huesos. El rancho respiraba a través de mí. Cada exhalación mía parecía devolverle algo que había estado esperando recuperar desde hacía generaciones. Un sabor terroso inundó mi boca, y tuve la impresión de que mis dientes se aflojaban, adaptándose a una dieta más primitiva. Imágenes comenzaron a filtrarse sin orden, campos vistos desde una altura imposible, sombras humanas reducidas a gestos repetidos, manos hundiéndose en la tierra con una devoción ritual que confundía trabajo y plegaria. No eran recuerdos propios, pero tampoco completamente ajenos. Se adherían a mi conciencia como capas de sedimento, acumulándose sin fricción. Sentí como mi identidad se volvía porosa, incapaz de retener una forma estable. El yo se diluía, no en la nada, sino en una pertenencia más amplia y opresiva. Cuando recuperé cierta movilidad, el cielo era un techo bajo y opaco. La luz no provenía de un punto definido. Parecía emanar del suelo mismo, filtrándose a través de partículas suspendidas. Al incorporarme, mis articulaciones crujieron con un sonido húmedo que me recorrió como un escalofrío. La piel de mis manos estaba manchada de una pátina oscura que no pude limpiar. Al tocarla, sentí una leve vibración, un pulso residual que se sincronizaba con el entorno. El rancho ya no se distinguía del paisaje circundante. Sus límites se habían disuelto, y las construcciones parecían emerger directamente de la tierra, como formaciones óseas. Comprendí que no había un afuera al cual regresar. El camino, si alguna vez existió, se había plegado sobre sí mismo. Cada intento de orientación era absorbido por una certeza más profunda. Mi presencia allí no era un accidente, sino una consecuencia largamente preparada. La fatalidad no se manifestó como desesperación, sino como una calma espesa, una aceptación inducida que se instaló en mi pecho y reguló mi respiración. El horror, en su forma más pura, dejó de ser una amenaza externa y se convirtió en una condición permanente.
Mientras permaneciera consciente, el rancho persistiría. Y aun cuando esa conciencia se agotara, algo de mí seguiría atento, integrado al pulso del lugar, aguardando con paciencia mineral la próxima incursión, el próximo cuerpo capaz de caminar hasta aquí creyendo, como yo creí, que los pueblos y ranchos solo guardan silencio. Llegué al pueblo cuando el día todavía conservaba una apariencia dócil. La carretera se había ido estrechando poco a poco, como si la tierra misma quisiera disuadirme de avanzar, y al final quedó reducida a un camino irregular cubierto de polvo fino que se levantaba con cada paso. El sol caía oblicuo, dorando las fachadas de las casas bajas, y por un instante pensé que aquel lugar era apenas un vestigio más del campo mexicano. Silencio, abandono moderado, una melancolía soportable. El aire olía a tierra caliente, a cal, a madera envejecida por décadas de sol. Sentí una calma engañosa asentarse en mi pecho. Una tregua breve después del viaje. Las casas parecían alineadas en orden, como si hubieran brotado de la tierra por pura insistencia. Muros de adobe agrietados, puertas de madera hinchada, ventanas oscuras que no reflejaban el cielo. Caminé despacio, dejando que el polvo se colara en mis zapatos, que la sequedad se me incrustara en la garganta. No había ruidos humanos, pero el pueblo no estaba muerto. El viento rozaba las láminas oxidadas, los insectos vibraban con una regularidad casi matemática, y algo más, difícil de nombrar, se filtraba entre esos sonidos, una resonancia grave que parecía venir desde abajo, desde el subsuelo mismo. Al principio lo atribuí al cansancio. Mis músculos estaban tensos, mis hombros rígidos, y cada inhalación parecía insuficiente. Sin embargo, conforme avanzaba, empecé a notar una ligera disonancia entre las cosas y mi percepción de ellas. Las calles parecían alargarse cuando las recorría, como si el espacio se estirara apenas unos centímetros más de lo permitido. Las sombras no se desplazaban con el sol, se quedaban fijas, aferradas al suelo, densas como manchas de aceite. Me detuve varias veces, sintiendo el sudor frío recorrerme la espalda, y cada pausa aumentaba una sensación viscosa de estar siendo observado, no desde un punto concreto, sino desde el conjunto mismo del lugar. El quiebre llegó de forma casi imperceptible. Fue un olor distinto, incrustado entre la tierra y el óxido. Un aroma húmedo, orgánico, como de carne guardada demasiado tiempo. No era fuerte, pero persistía. Se me pegaba al paladar y me obligaba a tragar saliva con dificultad. Mis pensamientos empezaron a girar en círculos, regresando siempre a la misma idea incómoda. Este pueblo no había sido abandonado. Había sido dejado atrás por algo que ya no necesitaba superficie ni luz. Sentí un temblor leve en las manos, una vibración nerviosa que no lograba controlar. Seguí avanzando hasta las afueras, donde el pueblo se deshacía en parcelas secas y cercas caídas. Allí comenzaba el rancho. Las construcciones estaban más dispersas, y el silencio se volvía opresivo, pesado, como si cada metro adicional me alejara de una realidad compartida. El cielo parecía más bajo, de un azul enfermizo, y el sol ya no calentaba, solo iluminaba, sin consuelo. El suelo crujía bajo mis botas de una manera extraña, no como tierra seca, sino como algo hueco, fatigado. La escalada fue lenta y cruel. Empecé a sentir que el rancho respondía a mi presencia, no con movimiento evidente, sino con ajustes mínimos, una sombra que se alargaba de más, una pared que parecía inclinarse cuando no la miraba directamente. Mi respiración se volvió irregular, corta, y el corazón me golpeaba el pecho con una urgencia dolorosa. El olor húmedo se intensificó hasta volverse casi insoportable, mezclado ahora con un hedor metálico que me raspaba la nariz. Cada paso requería un esfuerzo consciente, como si la tierra intentara retenerme. En el centro del rancho había un corral vacío. La tierra estaba removida en patrones circulares, capas superpuestas como cicatrices antiguas. Al acercarme, una presión sorda se instaló en mi cabeza, y sentí un mareo profundo, como si mi equilibrio dependiera de algo más que de mi cuerpo. El sudor me empapaba la frente y se me metía en los ojos, pero no me atreví a limpiarlo. Había una sensación de inminencia, de que algo estaba a punto de completarse. El clímax llegó sin ruido. Cuando puse un pie dentro del círculo central, el suelo vibró con una intensidad que me recorrió los huesos. No fue un temblor violento, sino una pulsación lenta, rítmica,
que parecía sincronizarse con mis latidos. Sentí como mis músculos se tensaban hasta el dolor, como la piel se me erizaba en una reacción primitiva. El aire se volvió espeso, casi líquido, y cada inhalación me quemaba los pulmones. Entonces lo comprendí, no como una idea clara, sino como una certeza instintiva. El rancho era un umbral, y yo estaba parado justo en su centro. No vi una forma definida, pero la presencia era absoluta. Una masa de intención y antigüedad que se filtraba en mis sentidos, deformándolos. Las paredes parecían respirar, el suelo palpitar, y mi propio cuerpo dejó de sentirse completamente mío. Una parálisis progresiva me atrapó, empezando por las piernas y subiendo lentamente, mientras una presión insoportable me aplastaba el pecho. Mi mente se llenó de imágenes fragmentadas, tierra cerrándose, oscuridad húmeda, un tiempo que no avanza sino que se repliega sobre sí mismo. Cuando la sensación se dio, me encontré de rodillas, exhausto, con el corazón aún desbocado. El rancho parecía igual, pero algo había cambiado de manera irreversible. El silencio ya no era expectante, era satisfecho. Me levanté con dificultad y comencé a alejarme, aunque cada paso se sentía prestado, provisional. El olor persistía, ahora mezclado con el mío propio, como si ya no hubiera una frontera clara entre el lugar y yo. Al abandonar el rancho y regresar al borde del pueblo, tuve la impresión de que las casas se inclinaban hacia mí, no para observarme, sino para reconocerme. El cielo se oscurecía lentamente, y la noche prometía un encierro total. Supe entonces que no importaba cuánto me alejara, algo del rancho había quedado adherido a mí, incrustado en mis pensamientos, en mis sensaciones corporales más básicas, y mientras el polvo volvía a levantarse bajo mis pasos, entendí que aquel lugar no había terminado conmigo, apenas había comenzado. El polvo que se levantaba con mis pasos ya no parecía responder a una lógica física. Se adhería a mis tobillos con una insistencia húmeda, como si cada grano llevara una carga mínima de voluntad. Sentía la ropa pesada, empapada no solo de sudor sino de un cansancio que no reconocía como propio. Mis músculos reaccionaban tarde, con un retardo inquietante, y cada movimiento dejaba una estela de dolor sordo en las articulaciones. El pueblo, visto ahora desde esa cercanía obligada, había perdido la neutralidad inicial. Las casas parecían más bajas, más aplastadas contra el suelo, como si una fuerza constante las hubiera ido presionando con el paso de los años. El aire nocturno comenzó a descender con una lentitud viscosa. No refrescaba, se condensaba. Cada inhalación traía consigo un sabor terroso, mineral, que me secaba la lengua y me hacía consciente de la aspereza de mi propia saliva. Las sombras, antes fijas, empezaron a deslizarse apenas unos centímetros, siempre hacia mí, como mareas imperceptibles. Sentí un estremecimiento recorrerme la espalda, una descarga breve que me erizó el vello de los brazos. No había un punto al que mirar sin sentir esa presión ocular, como si el acto mismo de observar fuera una invitación peligrosa. Avancé por una calle que recordaba haber cruzado al llegar, aunque ahora su longitud se había multiplicado de forma grotesca. Las paredes laterales parecían acercarse lentamente, no en un gesto brusco, sino con la paciencia de algo que sabe que el tiempo juega a su favor. El suelo estaba cubierto de pequeñas grietas que formaban dibujos irregulares, casi orgánicos, y al mirarlos demasiado tiempo tuve la impresión de que se reacomodaban, ajustándose a un patrón que se me escapaba. Mi respiración se volvió superficial, y una opresión constante me comprimía el esternón, como si algo invisible se apoyara allí con todo su peso. El olor volvió a cambiar. A la humedad y al metal se sumó una nota rancia, antigua, como de encierro prolongado. Me recordó a espacios cerrados durante generaciones, a habitaciones que nadie abre porque ya no pertenecen al mundo de los vivos. Esa asociación me provocó una oleada de ansiedad tan intensa que sentí un mareo súbito. El entorno pareció inclinarse levemente, y tuve que apoyarme contra un muro para no caer. La textura del adobe era áspera y fría, pero bajo esa superficie percibí una vibración tenue, constante, como un pulso lejano que atravesaba el material. Al retirar la mano, noté una sensación persistente en la palma, un cosquilleo profundo que no se disipaba. Era como si el contacto hubiera dejado una huella interna, una marca que no se veía pero que seguía reaccionando. Comencé a ser consciente de mi propio cuerpo de una manera incómoda.
el latido exagerado en las sienes, el temblor involuntario en las rodillas, la rigidez creciente en el cuello. Mi mente intentaba aferrarse a pensamientos coherentes, pero estos se disolvían rápido, reemplazados por una certeza cada vez más clara de que el pueblo no era un escenario, sino un organismo. Las ventanas oscuras parecían ahora más profundas, no como simples huecos, sino como cavidades. Algunas reflejaban fragmentos de luz que no correspondían al cielo, destellos breves y apagados que surgían desde adentro. Cada vez que uno de esos reflejos aparecía, una oleada de frío me atravesaba el abdomen, y mis entrañas reaccionaban con un espasmo doloroso. La sensación de ser observado se transformó en algo más íntimo, más invasivo. Ya no se trataba de una mirada externa, sino de una atención que se desplegaba desde dentro de mí, como si algo en mi interior hubiera despertado. El tiempo comenzó a perder consistencia. No podía medir cuánto llevaba caminando ni cuánto faltaba para salir del pueblo. La noche avanzaba sin estrellas, con un cielo opaco que parecía absorber cualquier intento de orientación. Mis pensamientos se fragmentaron en impresiones sensoriales, el roce del polvo contra la piel sudada, el sonido amortiguado de mis pasos, el latido insistente que me llenaba los oídos. Cada estímulo era exagerado, como si mis nervios estuvieran expuestos, sin la protección habitual de la distancia emocional. En un punto indeterminado, sentí una presión en la base del cráneo, un peso que me obligaba a inclinar ligeramente la cabeza. Esa presión venía acompañada de una sensación de reconocimiento, una familiaridad repulsiva que me revolvió el estómago. Imágenes comenzaron a filtrarse en mi mente sin forma definida, capas de tierra acumulándose, estructuras enterradas, una persistencia subterránea que no dependía de la superficie para existir. Comprendí, con una claridad aterradora, que el rancho no era un lugar aislado, sino el centro de una red que se extendía bajo el pueblo entero. Mis piernas flaquearon, y tuve que detenerme otra vez. La parálisis regresó en oleadas, no completa, pero suficiente para hacer cada movimiento una lucha consciente. El sudor frío me recorría la espalda, y mis manos estaban entumidas, como si la circulación se hubiera vuelto irregular. El silencio se volvió absoluto por un instante, tan completo que sentí un zumbido agudo formarse en mis oídos, un sonido interno que amenazaba con desbordarse. Cuando el silencio se rompió, no fue por un ruido externo, sino por una vibración interna que resonó en mis huesos. El suelo respondió con un temblor leve, apenas perceptible, pero suficiente para confirmar que algo se había ajustado bajo la superficie. No vi nada emerger, no hubo espectáculo alguno, solo una sensación de alineación, como si múltiples capas invisibles se hubieran encajado al fin. El pueblo, el rancho, y yo mismo parecíamos formar parte de una misma estructura momentánea. Logré reanudar la marcha con pasos torpes, guiado más por una inercia desesperada que por una voluntad clara. Cada metro que avanzaba dejaba atrás una sensación de desprendimiento incompleto, como si partes de mí se quedaran adheridas al lugar. Mi respiración seguía siendo irregular, y un dolor sordo se había instalado en el pecho, persistente, rítmico. A lo lejos, el contorno del camino por el que había llegado apareció deformado, como visto a través de un vidrio grueso. Al cruzar ese límite difuso, sentí una resistencia breve, una presión que se dio con un estremecimiento profundo en todo mi cuerpo. El polvo volvió a comportarse como polvo. El aire recuperó una densidad más familiar. Sin embargo, la sensación de alivio fue mínima. Algo seguía latiendo en mí con el mismo ritmo que había sentido en el rancho. Cada vez que cerraba los ojos, esa pulsación se hacía más clara, más cercana. Seguí caminando hasta que el pueblo quedó atrás, reducido a una masa oscura en el horizonte. Aún así, su presencia persistía como una presión constante en la espalda, como si una parte invisible de mí todavía estuviera allí, de pie entre las casas hundidas. Entendí entonces que no había escapado realmente. El lugar no necesitaba retener cuerpos, le bastaba con sembrarse en la percepción, alterar la manera en que uno siente el espacio, el tiempo, el propio pulso vital. Mientras la noche avanzaba y mis pasos se perdían en la carretera, supe que el rancho seguiría existiendo bajo la tierra, paciente, acumulando presencias, esperando el desgaste inevitable de la voluntad humana. Y en cada latido que no lograba acallar, en cada sueño que desde entonces se volvió pesado y sin forma, reconocí la continuidad de ese vínculo.
No había un final claro, solo una prolongación silenciosa, una certeza lenta y opresiva de que, aunque mis pies se alejaran, algo en mí seguiría perteneciendo a ese lugar enterrado. Esa certeza no se disipó con la distancia. Al contrario, se volvió más definida conforme el entorno recuperaba rasgos conocidos. La carretera recta, el polvo obediente, el cielo nocturno sin anomalías visibles no ofrecían consuelo. Eran apenas una capa superficial, una piel delgada sobre algo que ya había aprendido a reconocer. Cada paso resonaba en mi interior con un eco sordo, como si el suelo bajo mis pies estuviera conectado a otro más profundo, más antiguo. Sentía ese eco subir por mis piernas y alojarse en el abdomen, donde permanecía vibrando con una persistencia humillante. El cansancio comenzó a deformar mis pensamientos. No era solo agotamiento físico, sino una fatiga más íntima, una erosión lenta de la voluntad. Mis párpados pesaban, pero cerrarlos implicaba revivir sensaciones que no quería ordenar en imágenes. Cuando lo hacía, aparecían capas de tierra superpuestas, no como recuerdos sino como presencia, y una noción difusa de profundidad infinita me comprimía el pecho. Abría los ojos con brusquedad, jadeando, y el aire frío de la noche me cortaba los pulmones con una nitidez dolorosa. El sudor se enfriaba sobre mi piel, dejándola sensible, casi ajena. Sentía la ropa rozarme de manera extraña, como si ya no coincidiera del todo con la forma de mi cuerpo. A ratos tenía la impresión de que mis extremidades estaban apenas desfasadas, reaccionando una fracción de segundo después de que mi mente emitía la orden. Ese retardo me llenaba de una ansiedad creciente. Me obligaba a concentrarme en acciones básicas, como levantar el pie o equilibrar el peso, tareas que antes ejecutaba sin conciencia alguna. El paisaje nocturno empezó a adquirir una cualidad ambigua. Los arbustos al borde del camino parecían más densos, sus siluetas más compactas, como si ocultaran una masa mayor de la que permitía su forma visible. La oscuridad entre ellos no era uniforme. Había zonas donde la negrura parecía espesarse, negándose a reflejar incluso la luz tenue de la luna. Cada vez que mi mirada se detenía en uno de esos puntos, una tensión involuntaria me recorría la mandíbula y los hombros, preparándome para una revelación que no llegaba. La respiración volvió a acelerarse sin motivo claro. Sentía el corazón golpear con fuerza irregular, como si buscara sincronizarse con algo externo. Esa idea me produjo una oleada de pánico silencioso. Traté de regular el ritmo inhalando con lentitud, pero el aire parecía insuficiente, diluido. Un hormigueo me subió por los brazos y se concentró en las manos, que empezaron a entumecerse. La carretera se alargaba frente a mí con una monotonía cruel, y la noción de avance se volvió abstracta, casi irrelevante. Comencé a notar cambios en mi percepción auditiva. El sonido de mis pasos ya no me pertenecía del todo. Había una resonancia adicional, un doble fondo grave que acompañaba cada impacto contra el suelo. No provenía del entorno inmediato, sino de algo más interno, como si mis huesos amplificaran una vibración que no debía estar allí. Ese sonido profundo me producía un malestar visceral, una sensación de invasión que me revolvía el estómago. El recuerdo del rancho regresó con una nitidez inesperada, no como imagen sino como textura. Sentí de nuevo la aspereza del adobe bajo mis dedos, la vibración persistente, el olor húmedo incrustado en el aire. Me di cuenta, con una claridad insoportable, de que esas sensaciones no pertenecían al pasado. Estaban activas, latentes, y solo necesitaban un estímulo mínimo para reaparecer. Mi cuerpo reaccionó con un espasmo involuntario, una contracción dolorosa en el abdomen que me obligó a detenerme. Me doblé ligeramente hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas, intentando recuperar el aliento. El mundo pareció oscilar a mi alrededor, como visto a través de una superficie líquida. Durante unos segundos, perdí la noción precisa de dónde terminaba mi cuerpo y comenzaba el espacio circundante. Todo era una continuidad difusa, una masa compartida de oscuridad y pulsación. El miedo que sentí entonces no fue agudo ni explosivo. Fue un miedo denso, resignado, como el reconocimiento tardío de una enfermedad incurable. Al enderezarme, tuve la impresión de que algo había cambiado de forma irreversible. No en el entorno, que seguía siendo la carretera silenciosa bajo el cielo nocturno, sino en mi percepción de mí mismo. Me sentía más pesado, no en términos físicos, sino existenciales,
como si llevara una carga invisible adherida a los huesos. Cada latido del corazón parecía empujar esa carga contra mis costillas, recordándome su presencia. Seguí caminando, impulsado por una necesidad mecánica más que por esperanza. El paso del tiempo se volvió irrelevante. Solo existía la sucesión de movimientos y sensaciones. En algún punto, comencé a percibir un murmullo bajo, no como sonido externo, sino como una presión constante en los oídos. No tenía ritmo ni forma reconocible, pero estaba allí, ocupando un espacio que antes pertenecía al silencio. Ese murmullo me acompañaba incluso cuando intentaba concentrarme en otra cosa, infiltrándose en cada pensamiento. La idea se impuso lentamente, con la suavidad cruel de lo inevitable. El rancho no había sido un encuentro fortuito. Había sido un reconocimiento mutuo. Algo en mí había respondido a ese lugar, y ese algo ahora permanecía activo, atento. Comprendí que el pueblo y el rancho no necesitaban presencia continua para ejercer su influencia. Bastaba con haberlos recorrido, con haber permitido que sus patrones se inscribieran en mi percepción. Cuando finalmente me detuve, exhausto, al borde del camino, no sentí alivio. La noche seguía siendo vasta y silenciosa, pero ese silencio ya no estaba vacío. Cerré los ojos por un instante y sentí, con una claridad aterradora, la misma pulsación lenta que había recorrido el suelo del corral. Estaba dentro de mí ahora, acompasando mi respiración, midiendo el tiempo de mis latidos. Supe entonces que no habría un regreso a la normalidad. Cada pueblo aislado, cada rancho abandonado que encontrara en el futuro cargaría con esa resonancia, activaría ese reconocimiento silencioso. Y mientras permanecía allí, inmóvil, con el cuerpo temblando y la mente exhausta, acepté una verdad que me aplastó con su sencillez. No era yo quien se alejaba de esos lugares. Eran ellos los que, con paciencia infinita, comenzaban a habitarme. La calima de enero en el semidesierto zacatecano no es un fenómeno meteorológico, sino una exhalación de la tierra misma, un aliento seco que arrastra el olor a cal viva y a cuero podrido. Llegué al rancho Los Silencios cuando el sol, una moneda de cobre oxidado, se hundía tras los cerros pelones que circundan el valle. Mi herencia no era más que una extensión de tierra agrietada y una casona de cantera rosa que parecía haber sido devorada, bocado a bocado, por el tiempo y el salitre. Al cruzar el umbral, el silencio me recibió no como la ausencia de sonido, sino como una presencia física, una presión sorda en los tímpanos que latía al ritmo de mi propio corazón. La casa era un laberinto de techos altos y vigas de madera devoradas por la polilla, donde el polvo bailaba en los últimos rayos de luz como partículas de piel muerta. Cada paso que daba sobre las baldosas de barro cocido resonaba con una vibración hueca, como si debajo de la estructura no hubiera cimientos, sino una oquedad infinita, un vacío que esperaba pacientemente a ser llenado. Me instalé en la alcoba principal, una estancia donde el aire olía a una mezcla rancia de lavanda seca y humedad ancestral. Mis dedos, al rozar las sábanas de lino amarillento, sintieron una textura áspera, casi orgánica, que me produjo un escalofrío involuntario. La calima de enero en el semidesierto zacatecano no es un fenómeno meteorológico, sino una exhalación de la tierra misma, un aliento seco que arrastra el olor a cal viva y a cuero podrido. Llegué al rancho Los Silencios cuando el sol, una moneda de cobre oxidado, se hundía tras los cerros pelones que circundan el valle. Mi herencia no era más que una extensión de tierra agrietada y una casona de cantera rosa que parecía haber sido devorada, bocado a bocado, por el tiempo y el salitre. Al cruzar el umbral, el silencio me recibió no como la ausencia de sonido, sino como una presencia física, una presión sorda en los tímpanos que latía al ritmo de mi propio corazón. La casa era un laberinto de techos altos y vigas de madera devoradas por la polilla, donde el polvo bailaba en los últimos rayos de luz como partículas de piel muerta. Cada paso que daba sobre las baldosas de barro cocido resonaba con una vibración hueca, como si debajo de la estructura no hubiera cimientos, sino una oquedad infinita, un vacío que esperaba pacientemente a ser llenado. Me instalé en la alcoba principal, una estancia donde el aire olía a una mezcla rancia de lavanda seca y humedad ancestral. Mis dedos, al rozar las sábanas de lino amarillento, sintieron una textura áspera, casi orgánica, que me produjo un escalofrío involuntario. El quiebre, la geometría de lo imposible. La primera anomalía se manifestó en la tercera noche.
No fue un ruido, sino una inconsistencia en la luz. Al encender la lámpara de aceite, las sombras que se proyectaban sobre las paredes de cal no seguían la lógica de la física. Mi propia sombra, alargada y deforme, no nacía de mis pies, sino que parecía brotar de un punto a pocos centímetros de distancia, como si mi reflejo oscuro estuviera intentando independizarse de mi cuerpo. Me quedé paralizado, observando cómo mis dedos proyectados en la pared se alargaban en ángulos imposibles, semejando garras de un insecto colosal. Al día siguiente, decidí inspeccionar el patio central, un cuadrilátero de tierra apisonada donde un pozo de piedra ocupaba el centro. Al asomarme, no vi agua. Vi una profundidad negra que parecía absorber la luz del sol. Lo inquietante no era el fondo, sino las paredes internas del pozo. Estaban recubiertas de grabados que no correspondían a ninguna iconografía prehispánica ni colonial que yo conociera. Eran espirales que se cerraban sobre sí mismas, formas que sugerían una anatomía no euclidiana, órganos que no deberían existir en este plano de la realidad. Sentí un mareo súbito. El suelo bajo mis pies pareció ablandarse, convirtiéndose en una sustancia viscosa que amenazaba con succionarme. El sudor, frío y ácido, comenzó a perlar mi frente, deslizándose por mis sienes como hormigas de cristal. Con el paso de los días, el rancho comenzó a transformarse. Los límites entre el interior y el exterior se volvieron difusos. La maleza seca del desierto, esos matorrales espinosos y retorcidos, empezaron a brotar desde las grietas de las baldosas dentro de la casa. Eran plantas de un color violáceo, carentes de clorofila, que pulsaban con una luz interna casi imperceptible. Mi cuerpo respondía a esta invasión con una ansiedad que se manifestaba en mi piel. Pequeñas pústulas blancas comenzaron a aparecer en mis antebrazos, trazando patrones que imitaban los grabados del pozo. La soledad, que al principio era un alivio, se convirtió en una claustrofobia a cielo abierto. No había aves, ni insectos, ni el viento silbando entre los mezquites. Solo el sonido de mi respiración, que se volvía cada vez más laboriosa, como si el oxígeno estuviera siendo reemplazado por algo más denso, algo que sabía a hierro y a ceniza. Intenté salir, dirigirme hacia el pueblo más cercano, pero el camino parecía estirarse infinitamente. Caminé durante horas bajo un sol que no quemaba, sino que drenaba el color de las cosas, y siempre terminaba frente al mismo portón de madera carcomida de los silencios. El espacio se había curvado sobre sí mismo. El rancho era ahora el único punto existente en el universo. Mis facultades cognitivas empezaron a desmoronarse. Pasaba horas mirando las manchas de humedad en el techo, que ahora formaban rostros grotescos de una belleza abyecta. Eran facciones que no eran humanas, con demasiados ojos y bocas que se abrían en gritos silenciosos. Sentía una conexión vibrante con esas formas. Mi mente empezaba a descifrar un lenguaje de sombras que me hablaba de eras geológicas olvidadas, de dioses que dormían bajo la costa salina de México, esperando a que alguien, un recipiente adecuado, los despertara con su propia cordura. La noche definitiva llegó con una luna de color viris. Me encontraba en la cocina, tratando de encender un fuego que se negaba a arder con llamas anaranjadas, emitiendo en su lugar un resplandor azulino y gélido. Entonces lo escuché. Un chapoteo rítmico proveniente del patio. No era agua. Era algo más espeso. Algo que se arrastraba con un esfuerzo titánico. Mis piernas, entumecidas y temblorosas, me llevaron hacia la ventana. El pozo estaba rebosando. Una sustancia negra, similar al petróleo pero con la consistencia de la carne cruda, fluía desde sus profundidades. De esa masa amorfa comenzaron a emerger extremidades, dedos demasiado largos, articulados en lugares donde no debería haber hueso. Filamentos que vibraban con una frecuencia que hacía sangrar mis encías. El hedor era insoportable. Una mezcla de flores podridas y gas de pantano que invadió mis pulmones, quemándome por dentro. La entidad no tenía un rostro definido, sino una superficie cambiante de orificios que succionaban el aire. Se deslizó por el suelo del patio, dejando un rastro de mucosidad que brillaba con una fosforescencia enferma. Al acercarse a la casa, las paredes de cantera empezaron a sudar un líquido rojizo. Mi corazón golpeaba mi pecho con tal fuerza que sentía que mis costillas se quebrarían en cualquier momento. El terror no era miedo a la muerte, sino a la asimilación. La puerta de la cocina se desvaneció, no porque se abriera, sino porque su materia se desintegró ante la presencia de aquello.
La entidad entró, llenando el espacio con un frío absoluto. Sentí sus filamentos rozar mis tobillos. No fue un contacto violento. Fue una caricia eléctrica que recorrió mi columna vertebral, despojándome de mi identidad. Mis ojos, obligados a permanecer abiertos, presenciaron cómo mi propia piel empezaba a transparentarse, revelando no músculos ni venas, sino la misma oscuridad pulsante que emanaba del pozo. Mi cuerpo estaba dejando de ser materia sólida para convertirse en una extensión del paisaje, en un fragmento más de esa arquitectura de pesadilla. Ahora no sé cuánto tiempo ha pasado. El sol y la luna son conceptos abstractos que ya no rigen mi existencia. Estoy sentado en el borde del pozo, o quizás yo soy el pozo. Mis extremidades se han fusionado con las raíces de las plantas violáceas, y mi conciencia se expande por cada grieta del rancho. Puedo sentir el peso de los cerros sobre mi espalda y el susurro de la tierra que exige más sacrificios de sangre y silencio. No hay escape, porque no hay un fuera a donde ir. México, en este rincón olvidado, es una herida abierta que nunca cicatriza, un portal hacia dimensiones donde la luz es un error y el dolor es la única verdad. Mis ojos ya no ven el mundo de los hombres, solo ven la danza eterna de las sombras que se retuercen en la calima. El polvo sigue cayendo, cubriéndolo todo, y yo espero, con una paciencia mineral, a que el próximo heredero cruce el umbral, guiado por la codicia o el destino, para que pueda finalmente descansar y dejar que otra voz tome mi lugar en este monólogo de piedra y olvido. La transformación ha sido completada. Lo que queda de mí es solo un eco en el viento seco, un suspiro que se pierde entre los mezquites, mientras la tierra de los silencios mastica lentamente mis últimos fragmentos de humanidad.